Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, vídeo número 20. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo, vamos a tratar con los versículos Génesis 13:10, y Génesis 13:11, comenzando con el versículo Génesis 13:10. Génesis 13:10, dice: Alzó Lot sus ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Génesis 13:10. Los detalles. Lot es el prototipo del cristiano carnal. Cuando él tuvo la disputa con su tío, a consecuencia del ganado, Abraham, que caracteriza al cristiano espiritual, dejó a su sobrino escoger. Porque el cristiano espiritual siempre confía plenamente en el Señor Dios, y deja que el carnal elija, de manera que éste no se ofenda, ni Dios tampoco. Aquí en este capítulo 13 de Génesis, en el verso 10 dice: Alzó Lot sus ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Como podemos notar, la persona carnal, lo más alto que puede levantar sus ojos es hasta las cosas terrenales, que en este caso es hasta el valle del Jordán. Parece que Lot, únicamente buscaba cómo incrementar sus riquezas, sin importarle que para eso, él tuviera que vivir cerca de Sodoma y Gomorra, las ciudades de mayor pecaminosidad en esos tiempos. Su amor por las riquezas y las posesiones materiales de este mundo, solo le permitían ver los buenos pastos que había allí, no el pecado que rodeaba a Sodoma y Gomorra. La ambición del corazón carnal está puesta únicamente en las posesiones materiales, sin importar el costo espiritual, ni lo que Dios haya dicho al respecto. Segunda de Corintios 6:14 dice: No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y Santiago 4:4 dice: ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Desde un principio, Abraham iba de camino a una tierra que no conocía, ni sabía para qué iba, pero continuó, obedeciendo a Dios en sus viajes, confiando en que Dios guiaba su camino. Y después del último viaje, vimos que se produjo un altercado entre sus siervos, y los de su sobrino Lot, a quien dijo: No peleemos nosotros porque somos hermanos, elige a dónde quieres ir. Si tú eliges a la derecha, yo voy a la izquierda, y si tú eliges a la izquierda, yo voy a la derecha. Entonces Lot eligió conforme a su corazón, y conforme a su visión. Él vio las llanuras del río Jordán, que eran tierras buenas para la pastura de los animales, y parece que él dijo: Yo voy para allá. La Biblia dice que Lot fue creciendo, y fue extendiéndose hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Al ver Lot la llanura del Jordán, que toda era de riego, y era prometedora para llevar su ganado, tomó ese camino. Aparentemente eso era lo correcto, porque eso fue lo que vieron sus ojos. A veces tomamos decisiones en la vida de una manera precipitada, sin consultar a Dios. Por ejemplo, un negocio que parece que es la oportunidad de la vida, y no se puede dejar pasar esa oportunidad, porque si no, no llegará otra mejor, de acuerdo con el punto de vista personal.
No olvidemos que la Biblia enseña en Proverbios 14:12, diciendo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Debemos someter nuestras peticiones delante de Dios, pues Él tiene la respuesta. Pero no debemos precipitarnos, no hagamos las cosas movidos por las emociones, sino dirigido por el Espíritu Santo. Este versículo 10 nos muestra la respuesta de Lot. Como el más joven que era, él debió haber dicho algo así como, no, tío Abraham, no debo escoger, escoge tú primero. Pero Lot no era como Abraham. Por eso, alzó Lot sus ojos y vio, dice el texto. Lot andaba por la vista, y Abraham por fe en Dios. El versículo dice que Lot vio esa llanura, como el huerto del Señor, como el huerto del Edén. En esa época, la llanura del Jordán era tan fértil, que Lot pensó en la posibilidad de haber llegado al huerto del Edén. Parece como si Lot estuviera dándole la espalda a la tierra prometida, porque Sodoma estaba enclavada exactamente en sus límites. Lo cierto es que aquí queda en evidencia que el espíritu de Lot carecía de discernimiento, ya que es incapaz de ver ninguna diferencia entre Sodoma y Gomorra, y el Edén. Como hemos visto ya, en la Biblia, Lot representa al hombre que pertenece a la carne, o al cristiano carnal. Dios quería bendecir a Abraham, pero él no le iba a agregar todas las bendiciones que tenía para él, a causa de la presencia de Lot. Lot siempre anhelaba lo que era bueno para la carne. Al principio, Abraham quería estar con Lot porque le amaba, y era su pariente inseparable, era su sobrino. Pero cuando ellos regresaron de Egipto eran muy ricos, y comenzó a surgir disputas por causa del corazón mundano de Lot. Aparentemente, Lot no disputaba con Abraham. Pero los pastores del ganado de Lot comenzaron a disputar con los pastores del ganado de Abraham. Por tanto, esta fue la chispa para que Lot tuviera que dirigirse por un camino diferente al de Abraham. Veamos ahora, a Génesis 13:11. Este versículo dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, se fue, pues, Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Génesis 13:11. ¿Qué consuelo recibió Abraham después que Lot se separó? En este versículo 11, leemos que, Lot escogió para sí, pues él era más egoísta que Abraham. Que sepamos, ni siquiera le dio las gracias a Abraham. No le importó mucho la comunión de un hombre santo, como muchos hacen en el mundo y en las iglesias modernas. La mente de Lot no estaba en lo espiritual, sino en el mundo. Así que el texto dice, se fue, pues, Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. La separación que debió haber ocurrido más de 30 años atrás, cuando Abraham salió de Ur, al fin ocurrió a la altura de este versículo. El profeta Amós hizo la pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Cada uno de nosotros no puede andar junto a Dios, si no se pone de acuerdo con nuestro Creador. Ver Isaías 1:18 en la Biblia. A veces nosotros no entendemos lo que Dios nos ordena que hagamos. Había una razón específica por la cual Dios le dijo a Abraham, más de 30 años atrás, vete de tu parentela, y de la casa de tu padre. Génesis 12:1. Sin embargo, debido a la interferencia del padre de Abraham, este impidió que se cumpliera cabalmente ese mandato de Dios. Cuando Dios le dijo, de la casa de tu padre, significaba de toda la familia de sangre. Ya aquí la separación total de Abraham de sus familiares de sangre,
ocurrió de una manera natural, aunque no tuvo lugar al principio, cuando Dios se lo hizo saber a Abraham. Dios sabe lo que dice. Es interesante notar cómo cada detalle, en este libro de Génesis, encaja perfectamente de una manera asombrosa. Desde las cimas de las montañas de Betel, Lot pudo mirar a lo lejos, los fértiles valles del Jordán, estaban bien regados y se veían ricos como la tierra de Egipto. El valle del Jordán, en particular la parte más al sur del Mar Muerto, era la tierra más fértil de Canaán en aquellos tiempos. Lot escogió aquel terreno, pero cerca de allí se encontraban Sodoma y Gomorra. Arthur P. Stanley, dijo de Lot, él escogió la rica tierra, pero con ella escogió la civilización malsana que se desarrolla en climas lozanos de las partes bajas. Abraham se quedó con lo trabajoso, pero con la gloria y la virtud de la tierra montañosa, con su aire puro. Además del inexhaustible futuro del Canaán occidental. Lot, aquel que un día había decidido compartir los rigores de la aventura de Abraham, cuando salieron de Harán, ahora se conforma más con la comodidad y los valores materiales, que con la voluntad de Dios. Pero su escogimiento probó ser desastroso, porque ahí estaban Sodoma y Gomorra. Muchos cristianos en la actualidad siguen el ejemplo de Lot, dándole preferencia al éxito material en lugar de preferir los valores espirituales y morales, que Jesucristo recomendó. En lo espiritual, debemos actuar al estilo de las tortuguitas de mar y de ríos, que desde que están conscientes de que existen, lo primero que hacen es buscar el mar, o el río donde van a pasar toda su vida. Nuestro mar o río espiritual es el reino de Jesucristo, y debemos buscarlo como las tortuguitas buscan las aguas donde van a pasar todas sus vidas. Jesús mismo lo aconseja cuando dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, en Mateo 6:33, en la Biblia. Parece que Dios dice a las tortuguitas, busquen primero el mar, o el río donde van a pasar toda la vida, y todo lo demás les será añadido. Las tortuguitas al nacer, no buscan primero alimentos ni a sus madres. Si Dios les dice a las tortuguitas, busquen primero el mar o el río donde van a pasar toda la vida, ellas obedecen 100% a Dios en esto. Pero nosotros somos de cabezas duras, y no obedecemos a las órdenes de Dios, en particular cuando Jesucristo dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Nosotros tenemos la tendencia de preferir pasar la eternidad en el infierno, en lugar de pasarla en el reino de Dios. Cristo dice, estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, con Dios, y pocos son los que la hallan, en Mateo 7:14 en la Biblia. Si pocos son los que hallan la vida eterna con Dios, como dice Jesús en Mateo 7:14, entonces, la gran mayoría de las almas tienen su destino final en el infierno. Dios nos ha dado la sabiduría, y el entendimiento necesario para que nosotros de seguro alcancemos la salvación espiritual. El tiempo que las tortuguitas pasan caminando, hasta llegar a las aguas donde van a pasar toda su vida, comparado con la eternidad en el reino de Dios, es el tiempo que pasamos en esta vida, y los que son sabios han fijado su mirada hacia el mar, o río espiritual de Jesucristo. Si usted logra vivir 100 años en esta vida, comparado con la eternidad en el reino de Dios, es como el tiempo que las tortuguitas pasan caminando, hasta llegar a las aguas donde van a pasar toda su vida. ¿Cuántos, 100 años, hay en la eternidad de la vida espiritual? Hay millones y millones, y más, de grupos de 100 años, cada grupo.
Las tortuguitas, después que llegan a las aguas, no vivirán millones y millones, y más, de grupos del tiempo que consumieron caminando, desde los lugares donde nacieron hasta que llegaron a las aguas. Efesios 6:16 en la Biblia, dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Usted que está leyendo y escuchando esto, no permita que los dardos malignos de Satanás opaquen la sabiduría y el entendimiento que Dios le ha dado. Cuando ocurrió el diluvio, solo 8 personas en todo el mundo se salvaron de morir ahogadas. Es un ridículo que solo 8 personas de todo el mundo se salvaron en el diluvio. Pero esto lo leemos en 1 de Pedro 3:20 en la Biblia. Porque Satanás y sus demonios estuvieron disparando dardos malignos a las gentes, para entorpecer el entendimiento y el interés de ellos, de lo que Noé anunciaba acerca del diluvio. Desgraciadamente, habrá personas que se enterarán de este mensaje, pero no le harán caso, porque Satanás hace que a las gentes no les interese. Usted no permita que los dardos de Satanás logren que a usted no le interese este mensaje, ni le interese salvar su alma. Usted no permita que los dardos de Satanás logren que a usted no le interese ayudar a salvar espiritualmente a sus hijos, a sus familiares de sangre, y a su prójimo. Las tortuguitas de mar y de río, mientras caminan hacia las aguas donde van a pasar toda su vida, ellas son devoradas por predadores que se la comen vivas. Nuestros predadores son Satanás y sus demonios, tal como dice 1 de Pedro 5:8 en la Biblia. Hay ocasiones cuando solo algunas tortuguitas logran llegar al mar. También entre nosotros, hay ocasiones cuando las almas que logran llegar al reino de Dios, son las que se escapan a Satanás. Esto es lo que dice Jesucristo en San Mateo 7:14 en la Biblia. ¿Cuáles son las almas que se escapan a Satanás? Las que actúan como Jesús lo hacía, cuando él era tentado por el diablo, ver San Mateo, capítulo 4. Que Dios bendiga a usted ricamente.